Hola, mi nombre es Luis Alfonso Rey y trabajo en Danisoft como consultor. En esta sesión vamos a introducir la nueva característica de RAD Studio, que es FireMonkey, que nos va a permitir crear una nueva generación de aplicaciones de negocio con una imagen completamente diferente. Bueno, básicamente ahora nos encontramos en una época en que el software de consumo está renaciendo a través de las diferentes aplicaciones que estamos básicamente consumiendo en nuestros dispositivos móviles, tales como iPad o los tabletas o teléfonos móviles. Está además creando un nuevo estándar en cuanto al entorno de aplicaciones que los usuarios empiezan a asumir de una manera muy sencilla. Sin embargo, las aplicaciones que nosotros actualmente estamos desarrollando siguen estancadas en una estética que proviene de un entorno de desarrollo de los 90, en donde las limitaciones de manipulación usando ratones y teclados pues son muy evidentes y además es difícil y lento de aprender para los usuarios. Además, existe una serie de mercados clave que básicamente están demandando un nuevo conjunto de creación de interfaces que nos permitan crear nuevas aplicaciones impactantes y además adaptadas a las necesidades que estos mercados establecen. Para esto tenemos un conjunto de tecnologías que básicamente incluyen tecnologías que nos dan capacidades de negocio, entre las que se encuentran pues, .NET, Java, la propia VCL u otros sistemas de programación, u otras que nos dan una experiencia de usuario muy alta, pero capacidades de negocio bastante bajas, como por ejemplo HTML, Flash o Silverlight. Sin embargo, FireMonkey, que es la nueva tecnología de RAD Studio, intenta encontrar lo mejor de los dos mundos, encontrando por un lado un nivel muy alto en cuanto a la cantidad al enriquecimiento de nuestras aplicaciones, así como a la cantidad de servicios que puede acceder o utilizar. Esto es, por tanto, nuevo entorno de desarrollo. ¿Qué es FireMonkey? Bueno, FireMonkey es una plataforma de desarrollo de aplicaciones ricas para negocio. Nos da un rendimiento nativo utilizando, evidentemente, compilaciones desde Delphi y C++, y utilizando todo el poder de nuestro hardware. En CPU, lo que es de CPU, y en GPU, en la unidad de procesamiento gráfico de las tarjetas de vídeo actuales, lo que es de GPU. Con conectividad integrada para bases de datos y, en general, uso de todos los servicios que teníamos disponibles en nuestra RTL. Y compilación para Windows, Mac e iOS, con lo que se incluyen iPad, iPhone y iPod Touch. FireMonkey no es un entorno manejado, no tiene nada que ver con Java en .NET, no existe una máquina virtual, es código nativo. No es una aplicación rica de Internet, no tiene que ver con Flash ni tiene que ver con Silverlight, es algo en entorno Windows que nos va a permitir crear nuevos e impactantes interfaces. No es, por tanto, tampoco un entorno de desarrollo enriquecido también para web como HTML5 o CSS, y no es un motor de juegos, aunque en algunos casos se podrían hacer cosas muy interesantes en este ámbito, aunque evidentemente no está diseñado para esto. Sin embargo, FireMonkey es una plataforma de desarrollo que se sitúa o que nos permite crear un nuevo conjunto de proyectos, tanto para C++ como para Delphi, en entornos Windows, Mac e iOS. Es, por tanto, una característica diferencial con los proyectos que veníamos teniendo hasta ahora y que seguimos, por otro lado, disponiendo de la VCL, que solo nos permitían crear proyectos para Windows. En el caso de Delphi, para Windows 32 y 64, no así en C++. FireMonkey nos permite crear proyectos en Windows 32 y 64, en Mac, en IE y también en iOS. Básicamente, las características fundamentales es que nos permite compilar en esas tres plataformas, que además nos da recursos para acceder a bases de datos y además crear aplicaciones con animaciones y efectos potenciados por la GPU, y además todo ello con un entorno de desarrollo impactante que simula, en términos de simplicidad en cuanto a su desarrollo, emula más bien que simula
el trabajo con la VCL. Tenemos dos tipos de proyectos. El primero de ellos son formularios HD. Los formularios de alta densidad son escalables y adaptables a cualquier tipo de resolución en cualquier tipo de dispositivo. Están o pueden estar potenciados en su rendimiento por la GPU, ¿de acuerdo? Aunque no es imprescindible este tipo de proyectos tener un hardware específico. Nos permiten utilizar centenares de componentes visuales que ya están integrados en su paleta de componentes, con un motor gráfico que nos permite trabajar el look and feel y nos aporta un entorno vectorial en donde el rendimiento, la calidad, perdón, es, digamos, adaptable a la necesidad de cada momento. Es decir, yo puedo aplicar zoom y seguir teniendo una calidad ilimitada, con diferentes transparencias y efectos de transición que se pueden aplicar a estas aplicaciones. Tenemos también formularios 3D que nos permiten crear entornos tridimensionales, lo cual nos da una capacidad más para crear entornos de negocio, en este caso, con efectos de iluminación, con texturas, con animaciones, y además que pueden contener efectos tridimensionales, pero también pueden tener efectos bidimensionales, con lo cual podemos combinar en estos entornos ambos mundos sin necesidad de, digamos, hacer complejas programaciones. Además, se incluyen un conjunto de efectos y de animación que nos van a permitir animar de manera declarativa sin tener que hacerlo en código, aunque pudiendo hacerlo también en nuestros interfaces, o aplicar efectos tipo Photoshop que básicamente están basados en el pixel shader y que por tanto van a tener una íntima dependencia de las capacidades gráficas que tengamos. Digamos que como características principales podemos destacar que es una plataforma, que FireMonkey es una plataforma cruzada, que tiene una interfaz de usuario que es sensible a los temas y a los estilos que nosotros podamos gestionar, que tiene efectos de imágenes y controles y animaciones en tiempo real, utilizando las tecnologías básicamente disponibles en los entornos antes mencionados, Windows, Mac e iOS, las tecnologías más punteras para acceder al rendimiento más poderoso, que la compilación es nativa y está disponible tanto para Delphi como para C++, y que el framework que está creado en Delphi, con lo cual es 100% Object Pascal. Básicamente, como decíamos antes, la tecnología FireMonkey se basa en entornos Mac, utilizando para las aplicaciones HD Quartz y para las aplicaciones 3D OpenGL, mientras que en Windows pues las aplicaciones HD estarán confeccionadas en Direct 2D, y si no está disponible Direct 2D utilizaremos GDI Plus, y las aplicaciones 3D utilizando Direct 3D. FireMonkey básicamente utiliza los recursos de hardware disponibles y cuando son posibles. En caso de no serlo, no podremos utilizar formularios tridimensionales y no podremos utilizar formularios de alta dimensión que contengan entornos tridimensionales, paneles tridimensionales, pero podremos seguir utilizando formularios HD con el resto de las características, excepto, ya digo, estas ventanas tridimensionales y los efectos basados en pixel shader, que están íntimamente ligados con el entorno del hardware tridimensional. En cuanto a la arquitectura, pues se ha creado un nuevo entorno de objetos, una nueva jerarquía de objetos, en la que destaca el TFMX Object, que es el equivalente al T-Object dentro de FireMonkey, y que básicamente establece las bases para todos los mecanismos que posteriormente se van a ir dando en los diferentes objetos de esta plataforma, como por ejemplo animaciones, como por ejemplo tabulaciones, como por ejemplo soporte para recursos y estilos, etcétera, etcétera, etcétera. Además tenemos un conjunto de interfaces que nos permite la extensibilidad de una manera mucho más razonable y sin tener excesivos niveles de herencia. Estos interfaces destaca el iControl, que básicamente es el interfaz básico para la creación de nuevos controles. El iRoot, que nos permite crear entornos de contención de otros elementos, básicamente lo que podríamos considerar como paneles o formularios. El IESCene, que básicamente, el IESCene, que básicamente nos permite
crear interfaces para la creación de animaciones en entornos bi y tridimensional, y el Viewport 3D, que lo que nos permite es crear el propio entorno tridimensional para modificación de elementos. Además, como se ha mencionado previamente, incluimos estilos en FireMonkey que básicamente están concentrados en la característica de los recursos. Los recursos están disponibles en los diferentes objetos, todos ellos pueden tener estos recursos y básicamente se pueden identificar de acuerdo con perfilamientos o preestablecimientos de las propiedades gráficas de los diferentes elementos para permitirnos de alguna manera establecer estilos de los diferentes controles. Además, estos estilos pueden estar perfectamente almacenados externamente y pueden ser cargados porque tenemos la, colaboración de un componente llamado Stylebook para gestionar todos estos estilos. Además, tenemos animaciones que básicamente son pequeños algoritmos encapsulados en componentes que se aplican sobre propiedades de elementos y que nos permiten decir que en un determinado tiempo transitamos desde un valor hasta otro. Estos valores dependerán específicamente de cada uno de los valores, de cada una de las propiedades a las que se afecten. Si estamos en una propiedad numérica, pues estaremos hablando de una animación de tipo float. Si estamos en una propiedad de tipo color, pues estaremos hablando, por ejemplo, una color animation. Estas animaciones van, además de poder ser aplicadas sobre estas propiedades, a poderlo hacer de manera específicamente declarativa, sin una sola línea de código, y pueden ser lanzadas de manera manual o utilizando eventos que también van integrados en la propia animación. Además, vamos a tener efectos y filtros aplicables tanto a nuestros bitmaps como a nuestros controles, que también pueden ser lanzados por eventos específicos sin necesidad de hacerlo a través de código y que tienen una implementación basada en GPU shader, por lo tanto estarán vinculados al hardware. Vamos a tener programación 3D, que como ya hemos dicho, está disponible en los proyectos 3D y vinculados al hardware, porque utiliza DirectX, OpenGL y en iOS, que también se soportan estos proyectos, OpenGL-ES. Y bueno, pues para aquellos que estén familiarizados con este tipo de programación, simplemente comentar que se va a utilizar la orientación de la mano derecha para establecer la posición de los diferentes controles en estos espacios. FireMonkey, por tanto, es un soporte de multiplataforma que nos permite utilizar la RTL, los diferentes elementos de recursos, de bases de datos y sistemas operativos, y que además compila en todas las plataformas que se soportan en el RAT Studio, a excepción de las móviles en las que solo compila para iOS.